Bueno, hoy vamos a ver integrales de superficie. Bueno, la idea es empezar primero eh, discutiendo o repasando o poniendo un poco más a tono. Una cosa que, ahora me acordé, una cosa que no sé qué opinás vos, si te gusta más el fondo blanco así o fondo verde y letra blanca. Porque el otro día estuve respondiendo consultas así y creo que fue una buena idea. O sea, hacer algo así. No sé qué te parece. Sí, sí, no tengo problema. Bueno, para varios. Además descansa la vista, ¿no? Claro, esa era un poco la idea. Descansa la vista y aunque no parezca es más ecológico porque si hay millones de pantallas blancas, digamos, el consumo de energía es mayor. Eh, por eso Google tiene una versión que es Google Black, me parece. Bueno, en fin. Entonces, nosotros vamos a trabajar, vamos a decir primero algunas cosas sobre superficies. Eh, una superficie es un objeto geométrico S, ¿sí? Es un objeto geométrico que existe independientemente de la descripción que yo haga de él. O si se quiere, la palabra exacta sería la parametrización. O sea, yo voy a agarrar una superficie S y la voy a representar con una parametrización que voy a llamar phi. Y phi va a ser una aplicación que va de un dominio en R2 a R3. O sea, dicho de otra manera, o más bien englobando todo esto, S es igual en algún sentido a aplicar de phi sobre el dominio, ¿no? La idea es que la superficie es la imagen de aplicar la parametrización, la aplicación esta phi al dominio. Esta es la parametrización y este es el dominio. Ok. Eh, por ejemplo, vamos a escribir phi como función de dos variables, u y b. Va a ir a R3, así que va a tener estas coordenadas. A mí mucho esta escritura no me gusta usarla, la de x y z, porque se confunde con variables y acá x y z son funciones. Por otro lado, esto que parece un poco oscuro, ahora en un rato se va a entender mejor. Esto es como un poco abstracto. Pero la idea es que nosotros tenemos R2, representado con dos variables, u, b o x, y, un dominio D, y a este dominio le aplicamos phi, y este phi nos genera alguna superficie, qué sé yo, una cosa así, por ejemplo. Eh, Sí, las superficies tienen que ser funciones de x, y, ¿no? sí, pero no son funciones, no necesariamente. Por ejemplo, una esfera es una superficie y no es una función. Ajá. Por eso evito la palabra función. Bien, ¿todas las superficies se pueden parametrizar? Es una excelente pregunta. No, no todas. Ahí va mi Nosotros vamos a duda. usar algunas que sí.
pero no Ok, todas. ok. O sea, al menos que yo sepa, no. Porque vos podés definir un objeto, bueno, se me ocurre, ¿no? Un objeto geométrico cualquiera. A ver, qué sé yo, agarrate una lata de gaseosa, machacala un poco y después decime alguna parametrización de eso. No la vas a encontrar ni a palos. O sea, y si la encontrás va a ser extremadamente complicada. Eh, Porque como te decía, una superficie es un objeto geométrico, así que vos agarras cualquier objeto geométrico y preguntate si existe una parametrización. Bueno, vas a ver que para algunos sí, pero para muchísimos no. En general lo que uno termina haciendo es idealizaciones. Decís, bueno, Bien, tengo una lata, bueno, la lata más o menos es un cilindro, ¿no? sí, ok. Bien, entonces, por ejemplo un viejo amigo, el plano. El plano, qué sé yo, lo puedo representar así. Um, y entonces, bueno, habíamos visto que yo agarraba un punto P0 del plano y yo básicamente lo que hacía era decir que n por la distancia entre un punto P0 del plano y cualquier otro punto, producto escalar con la normal del plano, eso era cero. Entonces, dada una normal cualquiera, ABC, un punto P0, X0, Y0, Z0, supongamos que el plano lo llamamos pi, un punto P0 que pertenece a pi. Bueno, entonces esto se podía escribir de la siguiente manera, desarrollando así. Más, perdón, C por Z menos Z0. Esto es igual a 0. Ok. Bueno, y resulta que trabajando un poquito más, también se puede escribir lo siguiente. Phi de V es igual a el punto P0 más U por alfa más B por beta. Esto es una suma de tres vectores, dos de los cuales están afectados por U y B, donde estos alfa y beta son algunos dos vectores que construyen la normal. O sea, alfa y beta podrían ser dos vectores por acá. ¿Sí? De manera que están apoyados en el plano y si yo hago el producto vectorial, eso me da la normal, me da el vector perpendicular. Entonces, bueno, esta es como una forma paramétrica del plano, ¿sí? Eh, son todas equivalentes las escrituras que hay para el plano, pero bueno, acá estoy usando la notación esta de representar la parametrización con phi. Ahora vamos a ver más ejemplos, pero una cosa interesante, definición,
son los vectores tangentes. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente: dada S representada, o si quieres parametrizada más que representada, parametrizada por phi, se pueden definir vectores tangentes del siguiente modo. Bueno, la idea es, más o menos, yo voy a tener, como decía antes, dos direcciones, U y B, un dominio, y me paro en algún punto, por ejemplo, que voy a llamar U0, B0. Bueno, y nada, acá aplico phi sobre ese dominio y eso me genera una superficie. Vamos a poner a ver a ver si me sale alguna cosa medio 3D, más o menos. Qué sé yo, alguna cosa así. Entonces, supongamos que este punto, U0, B0, viene a parar acá, al punto phi de U0, B0. Bueno, acá podemos usar un colorcito. Este punto viene a parar acá. Buenísimo. Entonces, como yo tengo en el dominio dos direcciones, ¿cómo se llama? La tangente de la superficie se va a describir con dos direcciones, ¿sí? Va a tener una dirección asociada a U y una dirección asociada a B. De la misma manera que cuando ya tengo funciones de más de una variable y hablo de la derivada parcial que me define el plano tangente a una función, por ejemplo, eh, precisamente es parcial, depende de una dirección X y de una dirección Y. Entonces, haciendo una descripción parecida a la que hacíamos para definir derivadas parciales, esto es, acá tenemos phi que depende de U y de B. Bueno, podemos tomar primero U constante, ¿no? Por ejemplo, si yo en este dominio tomo U constante, esto sería, por ejemplo, U0, y esta sería una porción del dominio que tiene todo U constante. Tomando U constante, puedo encontrar ¿dónde está? Una dirección asociada a B, que va a estar dada por derivar con respecto a B, definida de esta manera. Esto me va a dar un vector tangente que lo voy a llamar T sub B, y lo voy a definir así: T sub B es igual a agarrar phi y derivarlo con respecto a B. Pero recordemos que phi tiene tres componentes, ¿no? Phi de V eran esas que se llamaban X de V, Y de V, Z de V, que a mí me gusta más escribirlas así: phi 1, o si quieren phi X de V,
Esto voy a hacer un poquitito de lugar acá. Phi X de V, Phi Y de V y Phi Z de V. Bien. Entonces, bueno, nada, esto es simplemente derivar con respecto a B cada una de estas coordenadas. No hay ningún problema porque U está fijo, así que la definición es la definición de derivada con respecto a una variable. Entonces, si yo hago eso, eso es phi x con respecto a B. Acá, por supuesto, habría que aclarar que U es constante, sí, pero si termino aclarando todo eso, me queda una ecuación gigante y esto que es medio complicado de escribir se vuelve más complicado y menos entendible todavía. Así que eh, vamos a escribirlo así, phi i y phi z. O también escrito de la siguiente manera, conversores. Inversor más z versor. ¿Sí? Todo esto es este vector. De la misma manera, si yo tomo b constante, ¿sí? Eso me va a dar una porción del dominio, que es por ejemplo toda esta, y si yo derivo con respecto a u, eso me va a definir una dirección así, por ejemplo, que va a ser tangente a la superficie. Agrego una página acá. Bueno, y la definición va a ser similar, ¿sí? Ahora voy a tener t sub u igual a derivada con respecto a phi, derivada de phi con respecto a u, y esto es, lo escribo directamente de esta manera, derivar phi x con respecto a u en x versor, más derivar phi y con respecto a b, a u, perdón, en y versor, más derivar phi z con respecto a u en z versor. Bien, perfecto. Entonces, resulta que esos dos vectores, tu y tb, me van a definir el plano tangente a la superficie en todos los puntos. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, para definir la noción de superficie regular o suave. Básicamente, acá es siempre Pregunta. Sí, perdón. El plano tangente en todos los puntos. Para eso la superficie tiene que ser regular, ¿no? Es justo lo que estoy escribiendo. Ajá. O sea, es justo lo que iba a decir ahora. Bien, disculpe. No, está bien. Si yo tengo la superficie S parametrizada con phi, decimos que la superficie es regular o suave cuando el producto vectorial entre TU y TB es distinto de cero. Esto es lo que me decías vos. Ok. Los dos vectores que definen el plano tangente, si yo hago producto vectorial, me dan la normal de ese plano. Cuando esa normal existe, o sea, es distinta de cero, bueno, eso significa que la superficie es suave o regular en algún sentido, ¿no? Ajá. Fíjate que básicamente, o sea, esto es el producto vectorial entre TU y TB, y TU y TB tienen las derivadas con respecto a las dos variables de la parametrización.
Así que bueno, es básicamente parecido, una noción similar o no similar, sino parecida a la de existencia del plano tangente y diferenciabilidad y todas esas cosas que definíamos para funciones en más de una variable. Bien. Ok, hagamos un ejemplo. Ejemplo. Por ejemplo, la superficie phi de V igual a U coseno de B, U seno de B, U con U mayor o igual que 0. Y la pregunta sería si es, eh, es diferenciable y si es regular. Bueno, primero, ¿quién es esta superficie? Bueno, fíjate, básicamente esto me parametriza algo que tiene coordenada X así, coordenada Y así y coordenada Z así. Z igual a 1. Bueno, acá puedo ver, si yo hago un par de cuentitas y reescribo esto de una manera un poco más familiar para nosotros, lo que podemos ver es que si hacemos x al cuadrado más y al cuadrado, o sea, elevamos estas dos cosas al cuadrado y las sumamos, me va a quedar u cuadrado coseno cuadrado más u cuadrado seno cuadrado y saco factor común u cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, entonces me queda esto. Pero u es igual a z, entonces me queda x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Al mismo tiempo, nada, yo sé que u es positivo, así que si yo tomo raíz de este lado, me quedaría el módulo, pero como z es positivo, me puedo quedar con la solución positiva. Así que eso me va a dar esta superficie, que es un cono, ¿no? Esta superficie es un cono. Es, lo voy a hacer acá, así no la hago tan apretada. X, Y, Z, ¿no? Más o menos. Más o menos es una cosa así. Más o menos, sí. Bueno, bien. Entonces, para responder si es diferenciable, lo que tengo que ver es si cada una de las funciones que hay acá adentro son diferenciables. Y tenemos u, que es una recta, digamos, coseno de b, que es una trigonométrica, acá lo mismo, acá otra vez u. Entonces, la respuesta sería sí, pues las componentes de phi de v son diferenciables. Sí, hay un seno, un coseno, una constante, una constante, una lineal. Eso es todo,
diferenciable, no hay ningún problema. De hecho, este ejercicio apunta justamente a ver que podemos llegar a tener, no necesariamente diferenciabilidad convive con regularidad. Hay como una conexión, pero no hay una implicación, no es que porque sea diferenciable va a ser regular. Entonces, para responder la regularidad, lo que queremos ver, queremos estudiar, vamos a poner regularidad, estudiamos esto. ¿Qué quiere decir estudiamos? Y bueno, vemos, lo calculamos y vemos si en algún punto es cero. Si en ningún punto es cero, quiere decir que la superficie es regular, porque siempre tiene n, y si en algún punto es cero, quiere decir que no es regular. Entonces, tenemos que calcular TU y TB. Así que tenemos que hacer d phi x a du en x versor más d phi y a du en y versor más d phi z a du en z versor. Y acá idem respecto a b, ¿no? Voy a escribir todo eso de nuevo. Entonces, cuando derivo esto, me lo voy a llevar un toque para allá. Así no estoy subiendo y bajando todo el tiempo. ¿Sí? Voy a correr esto para acá abajo. Y esto lo voy a poner acá un poquito más chiquito, para recordarme la definición. Entonces derivo esta componente con respecto a u. Acá lo puse en x versor, y versor, z versor. Acá lo voy a poner como simplemente en coordenadas. Así que esta componente, que es esta, derivada con respecto a u, me da coseno de b. Esta componente, que es esta de acá, me da, cuando la derivo, seno de b. Y esta, cuando la derivo, me da 1. Y en este caso ahora es lo mismo derivando con respecto a b. Acá me queda u sale afuera, y la derivada del coseno es el menos seno de b. Y acá me queda u coseno de b. Y acá me queda 0. Entonces, ahora hago tu por tb. Está bueno escribirlos así porque ahora hacer el producto vectorial es más fácil, porque hago la primer componente es esto por esto, menos esto por esto. Eso me da menos u coseno de b. La siguiente componente es esto por esto, menos esto por esto. Me da un 0, así que me queda solamente esto por esto. Es menos u seno de b. Y la última es esto por esto, menos esto por esto. Acá no se anula nada y me queda u coseno cuadrado, lo voy a escribir así, más u seno cuadrado. Entonces acá si saco factor común u, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, así que me queda esto. Así que finalmente, bueno, lo dejo así. Lo escribo acá, resumido. Tu por tb es menos u coseno de b
menos U seno de B U. Y acá a simple vista vemos un problema. Notar que si yo agarro esto, ¿no? Recordar siempre que esto es una aplicación que depende de U y de B. Yo a esto le doy valores de U y de B y me devuelve la normal a la superficie si es que existe. Bueno, fíjate qué pasa si yo pongo U igual a 0 y B igual a 0. Si yo hago eso, esto me queda 0, esto me queda 0 y esto me queda 0, así que esto me da el 0, 0, 0. O sea que en 0, 0 no es regular. Y bueno, como definimos regularidad en general, o sea, no es que, ojo que acá no es regular en ese punto. Decimos que la superficie en general no es regular. Se puede después dar una definición un poco más fina, pero en principio la vamos a dejar así por ahora. Ok. Entonces. Sí. Entonces, el plano que queda en XY, ¿no sería tangente a la superficie porque está en el punto del cono? Bueno, claro, exacto. Fíjate que phi, este punto que está acá, este punto es phi en 0, 0, que es el 0, 0, 0, es el origen. Bueno, en ese Sí. punto no hay plano tangente. Ajá. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que en otro punto de la superficie esa del cono haya planos tangentes. O Sí, sí, sea, puede de haberlos. hecho hay... Sí, 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 hay por todos lados. O sea, toda vez que esto no te dé 0, hay normal. Y acá hay un montón, ¿no? O sea, simplemente le das valores a U y B y listo. Ok, entonces, bueno, por supuesto, esto lleva a la definición de plano tangente, ¿no? En la superficie, con esta normal. Esto es independientemente de este ejercicio, ¿no? Ya estoy hablando en general. Con esta normal yo puedo definir el plano tangente de la misma manera que lo hacía esto, o sea, esto no dejan de ser superficies, ¿no? Sigue siendo más o menos lo mismo. Pero, Sí. pero va a ser analógicamente como el tema de las derivadas. Si no se puede derivar la función en ese punto, no va a haber un plano tangente en ese punto. Claro, porque, bueno, por lo que está escrito acá, ¿no? Si no podés derivar, esto no está definido. Uh-huh. Pero en este ejemplo se ve que a pesar de que podés derivar, hay un punto donde no hay plano tangente. Bien. Ok. Acá los chicos me decían que después iban a ver el video, así que dejo para todos un ejercicio muy fácil. Si lo buscan, yo estoy siguiendo el tromba, así que si lo quieren buscar ahí, es el ejercicio 717. Es un ejemplo, está resuelto. Y les da
una parametrización, que es esto, definida de la siguiente manera. Así y así. ¿Sí? Parecido al anterior, nada más que cambia la componente Z. Y la pregunta es, ¿dónde existe plano tangente? Y si existe, te pide hallarlo en phi evaluado en 1, 0. Nada, que si uno lo hace acá sería el punto 1, 0, 1, en ese punto. Si quieren, plano tangente, como recuerdo, ¿no? Acá, te lo voy a poner entre corchetitos, ustedes lo podían escribir así. Ya lo escribí más arriba, pero no importa, lo escribo acá otra vez. ¿Sí? El producto escalar entre estas dos cosas. X0 y 0 y Z0 es un punto del plano, cualquiera, y N es simplemente TU por TV, evaluada en el punto en cuestión, ¿sí? O sea, en este caso sería evaluado en 1, 0, ¿sí? Pero bueno, no tiene ninguna dificultad, simplemente mírenlo tranquilos. Yo voy a hacer un ejemplo un poco más general. La pregunta sería, ¿qué pasa si S es una función? Bueno, en ese caso la parametrización, phi de v, es simplemente el gráfico de una función, es u, v, g de v. Esto es similar a cuando nosotros decíamos, tenemos una función de un dominio A en R2 a R3, o a R, si quieren, perdón. Entonces decíamos f de x, y la definíamos como quisiéramos, y después graficábamos x, y acá en z poníamos f de x, y. Entonces, si uno quisiera escribir esto con una parametrización, escribiría esto, ¿no? O sea, cada uno de los puntos, por ejemplo, si tengo una función acá, cada uno de estos puntos es un par, o si quieren un triplo, de 3 elementos, que son x, y f de x, y. ¿No? Esto es eso, es este mismo caso. Bueno, en este caso, lo que yo tengo acá es que x es u, y es b. O sea, estoy haciendo lo mismo con otras letras, ¿no? Z igual g de v. Y uno puede ver que si hace, por ejemplo, TU es, acá simplemente escribo directamente, ¿sí? Cada una de las componentes es agarrar esto y derivarlo con respecto a U. Entonces me queda 1, 0, derivada de G,
con respecto a U, y TV es 0, 1 de G con respecto a B. Y ahora TU por TV es, bueno, hay que hacer el producto vectorial, ¿no? Hago este por este, menos este por este, me queda menos de G a de U. Después hago este por este, menos este por este. Y este por este, menos este por este, me queda 1. En algún momento yo había dicho que para una función, la normal del plano tangente era esto, en alguna de las clases anteriores. Bueno, efectivamente, uno acá puede escribir el plano tangente como x menos x0, y menos y0, z menos z0, por todo eso. Y eso es igual a 0. Así que me queda, si lo despejo un poquito esto, ¿no? Fíjate que acá z menos z0 está multiplicando por 1, así que lo dejo de este lado. Y del otro lado, fíjate que acá tengo menos esto por esto, así que lo paso del otro lado, me va a quedar así. De G a de U por x menos x0. Está bien, dejémoslo así, medio feo, pero no importa. De G a de B por I menos I0. Y si se acuerdan, o si lo buscan, esto era la definición que habíamos dado de plano tangente. Tomar un punto y calcular el gradiente, ¿no? Acá hay un gradiente. Y multiplicarlo por la resta de un punto genérico de x y z con otro punto que pertenezca a la función. Bueno, esto no es un ejemplo particular, sino que es algo general, porque después lo vamos a usar. Ok, entonces, hay un resultado muy interesante que es el siguiente. Supongamos que, bueno, como siempre, tenemos una superficie S parametrizada por una función phi que va de un dominio D en R2 a R3, tal que phi de V es una cosa que tiene 3 componentes, ¿sí? Bueno, se puede ver que el área de la superficie S se puede calcular así como la integral sobre la región D de el módulo de TU por TV por diferencial de U, diferencial de V. Acá tengo un dibujito. Lo voy a hacer acá chiquito. La idea es la siguiente. Acá tengo la región D, ¿sí? Que es la que antes representaba así.
Sí, ahora la estoy representando así, pero es lo mismo. Con dos coordenadas, U y B. Entonces, no sé, tengo una región, tomo una región acá, de D, supónganse que es todo esto, y acá es parecido a lo que veíamos cuando hablamos alguna vez de suma de Riemann. Agarramos pedacitos chiquitos de D, ¿m? Por ejemplo, nos quedamos con este. Entonces, esto tiene un ancho delta U y un alto delta B. Y si miramos la superficie, acá, supónganse que agarro este punto, lo voy a llamar UJBJ, lo veo que viene a parar acá, o sea, este punto es, vamos a escribirlo, vamos a poner XJ y JZJ, ¿sí? Es el punto donde viene a parar esto. O si quieren, más fácil es phi de UJ BJ. O sea, este punto viene a parar acá. Bueno, y también toda esta región viene a parar acá. Bueno, y resulta que haciendo el detalle de las cuentas, esto, por ejemplo, esta dirección, uno puede ver que mide delta U por TU, y esta otra dirección mide delta B por TB. Si uno mira esta expresión, esto es más o menos lo que está pasando, ¿no? O sea, acá es como que si bien tengo un producto vectorial entre estas dos cosas, ¿no? Vamos a escribir esto aparte. Tengo el módulo, ¿sí? El módulo, notar que el módulo de TU por TB por DU DB, acuérdense, cuando yo tenía un producto vectorial, yo el módulo lo podía calcular como el módulo de este por el módulo del otro por el seno del ángulo entre los dos vectores. O sea, sería entre este ángulo de acá. Ese ángulo no va a ser 90 grados, ni mucho menos. Pero lo importante, a ver, para no agregar ruido, lo importante es lo siguiente, que esto es más o menos el módulo de esto, o si quieren así, esto por... O sea que esto es... Acá yo les puse delta y acá son diferenciales, ¿no? La única diferencia es que los diferenciales son más chiquitos. Acá uno
A veces le pone delta. Básicamente ponerle delta en vez de diferenciales es como para decir, bueno, voy a hacer cosas poco cuidadosas en el sentido matemático, así que les pongo delta para no estar comprometido con hablar de diferenciales todo el tiempo, pero esencialmente es lo mismo, ¿no? Esto, fíjense, el área de esto es esto por esto, así que eso me da toda esta área. Bueno, eso es más o menos esto. Así que lo que hace esta integral es sumar, ¿sí? Recuerden siempre que la integral es una suma todos estos cuadraditos. Por eso toda la integral me termina dando el área. Y acá tengo un ejemplo muy lindo. El caso particular de la función que vimos recién. Ejemplo. Cuando S es el gráfico de una función, es decir, estoy en este caso, ¿no? Es lo mismo que escribí antes. Y acá, nada, verificar o repasar o retroceder un poquito, que TU por TV, en este caso, me da esto. Menos de G a du en X menos de G a du en Y más Z. Sí, es lo que hice, ¿dónde está? Acá. Es esto mismo. Bien. Bueno, entonces si yo quiero calcular ahora, si quiero calcular el área de esta superficie S, que es el gráfico de una función, tengo que hacer esto. Acá hay una cosa de escritura. Yo acá le estoy poniendo módulo. Algunos lo escriben así. Es la manera más correcta en realidad, con una doble barrita. Eso es la notación de norma. Se llama así la norma de este vector. Pero bueno, es un módulo, es lo mismo. Du por db. Bueno, entonces, nada, yo esto lo calculé. Si ahora hago el módulo de ese vector, lo voy a escribir abajo porque es un poquito... No es largo, pero es medio incómodo. Tu por tb módulo. Esto es esta coordenada al cuadrado más esta coordenada al cuadrado más esta coordenada al cuadrado raíz. Entonces esto es de g a du al cuadrado más de g a db al cuadrado más 1 raíz. Bueno, entonces el área de la superficie S va a ser todo esto diferencial de U, diferencial de B.
Vamos a poner un recuadrito. Entonces agarro cualquier superficie que sea el gráfico de una función y calculo el área de esa superficie de esta manera. Entonces estaría bueno chequear esto. Y un ejemplo que se me ocurrió para chequearlo, fíjense, acá, esfera no puedo. No, porque no es una función. O sea, si yo quiero usar esa formulita, que está ahí arriba, esta, no puedo usar algo que no sea una función, que no sea el gráfico de una función. Tengo que usar el gráfico de una función. Entonces la esfera no lo es, pero la semiesfera sí. La semiesfera está ok, ¿no? O sea, dicho en otras palabras, esta es la ecuación de la esfera. Si yo de acá despejo z, eso me da más o menos esto, donde este más, acá se ve clarito por qué no es una función, ¿no? Porque es una función partida. Eh, el más representa el casquete superior de la esfera y el menos representa el casquete inferior de la esfera. Entonces me voy a quedar solamente con el positivo. Descarto el negativo. Me quedo con el casquete positivo. O sea, lo que estoy haciendo es, estoy agarrando el casquete superior de la esfera. Esto es I. Esto es X, por ejemplo, y esto es Z. Y es a esto. ¿Dónde está? Acá. Es a esto a lo que le voy a calcular el área. Lo bueno de hacer eso es que yo el área de esto ya la conozco. ¿Por qué? Porque yo sé que el área de una esfera, por supuesto esto siempre es radio 1, ¿no? Acá estamos siempre con radio 1. Sí, si es radio más grande o más chico, es lo mismo, pero se complican un poco las cuentas, ¿no? El área de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado. Si la esfera tiene radio 1, eso me da 4pi. Bueno, obviamente el área de la semiesfera es la mitad, ¿no? O sea, es la mitad de esto, 2pi r cuadrado. Y si el radio es 1, esto me da 2pi. Así que si yo uso bien esta fórmula, eso me tiene que dar 2pi. Bueno, entonces, hagamos eso. Hagamos eso y después hacemos una pausita para descansar. Acá, primero lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero no voy a escribir más U y B, voy a usar X e Y. Es lo mismo.
Es lo mismo, pero nada, uno está un poco más acostumbrado, así que lo hago así. Donde g de xy es justamente 1 menos x, 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Sí, acá también hay que tener cuidado con lo siguiente. Bueno, ahora después lo vemos. Eh, ahora vamos a llegar. Eh, bueno, ahora estas cuentas son un poco fuleras, pero no son tan fuleras tampoco. Hay que derivar esto. Esto fíjense que es 1 menos x cuadrado menos y cuadrado a la 1 medio. Así que bájale 1 medio. Sí, primero derivo el exponente. Bájale 1 medio, le resto 1. Cuando le resto 1 a 1 medio, me queda menos 1 medio, así que me va a quedar lo mismo en el denominador. Y después tengo que multiplicar por la derivada de lo que está acá adentro. Entonces tengo que derivar esto, todo lo demás es 0. Eso me da menos 2x. Este 2 se va con este 2, así que esta derivada me queda menos x. Supongo que esta derivada ya la habrán calculado varias veces porque aparece en un montón de lugares. Cuando hago la derivada con respecto a y, fíjense, en esta fórmula x e y son intercambiables. La única diferencia entre uno y otro es el nombre. Así que si yo derivo con respecto a y, el resultado va a ser el mismo, nada más que donde aparece x tengo que poner una y. ¿Sí? No hace falta que haga la derivada otra vez. Y después lo que tengo que hacer es elevarlos al cuadrado y sumarles 1. Y tomarle la raíz a todo. Entonces hago todo de a poquito, ¿sí? Hago esto. Fíjense, cuando elevo estos dos al cuadrado, me queda x cuadrado sobre esto se va a la raíz, y cuadrado sobre esto se va a la raíz, entonces saco factor común. Esto, si quieren, y me queda acá x cuadrado más y cuadrado. Y ahora le sumo 1. Fíjense, cuando sumo 1 acá, puedo sacar factor común denominador. Sí, esto háganlo como quieran, yo estoy tratando de hacerlo de una manera equilibrada, trato de que sea equilibrada entre didáctica y ágil, porque tampoco voy a estar 80 años haciendo esta cuenta. Entonces, el común denominador de esto me queda así. Y para este 1 que está sumando, simplemente es escribir lo mismo, ¿no? 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. De manera que si yo hago la distributiva, efectivamente me queda esto dividido esto, son estos dos, y cuando hago esto dividido esto, me queda el 1. Entonces acá se simplifican este con este y este con este. Y eso me queda 1 sobre 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, entonces lo que tengo que meter a la integral es la raíz de esto. Entonces, bien. Entonces, a de s es la integral. Ahora vamos a ver cómo se escriben los límites de
esto a la 1/2 de y de x. Acá hay que tener cuidado con los límites, ¿sí? Acá se integra sobre la región D. La región D es esta de acá abajo. Esto es D. Y D, yo lo puedo escribir. Fíjense que D es, si yo hago otro dibujito acá, D es una circunferencia, ¿sí? Esto es D. Una circunferencia de radio 1. Así que yo esto lo puedo escribir así. X entre 1 y menos 1. Creo que no se ve mucho en naranja. Bueno, lo uso esta vez y no lo uso nunca más. E Y. Acuérdense que la ecuación de esta circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Así que de acá despejo y me queda la parte superior y la parte inferior. Así que y es más chico que la parte superior, raíz de 1 menos x cuadrado, y más grande que la parte inferior. Entonces, lo que yo tengo que poner en esta integral es eso. Entonces acá va 1 menos x cuadrado, raíz, menos 1 menos x cuadrado, raíz. Estos son los límites de y los límites de x son menos 1 y 1. Bueno, esta cuenta, que parece imposible, sale esto, hacer la cuenta de ejercicio, ¿sí? Este no está en el tromba, así que nada, esto se me ocurrió a mí y lo estoy haciendo en coordenadas cartesianas, nadie lo hace así, todos lo hacen en otras coordenadas más fáciles. Pero sale usando algunas cositas, hacer la cuenta de ejercicio, usar lo siguiente, usar esta primitiva, la primitiva de a menos x cuadrado raíz. A ver. Esta primitiva me da el arco tangente de, no se asusten con el arco tangente, por favor, que no pasa nada. Como acá no le estoy poniendo límites, va la constante, pero si esto tiene límites, la constante no va. Bueno, acá uno dice, aparece el arco tangente, ya está, no me sale esto. Bueno, lo que va a pasar es que me va a quedar el arco tangente de algo que tiende a infinito y de algo que tiende a menos infinito. Y ahí usan esto, que el límite de la función arcotangente, cuando x tiende más infinito, tanto si se va a más infinito como a menos infinito, eso me da más menos pi sobre 2. Así que acá puse x de manera representativa, ¿no? Cualquier cosa que tienda a infinito, el arcotangente, si eso sale de ver el gráfico del arcotangente, ¿no? El gráfico del arcotangente es una cosa así. Bah. Tangente a la menos 1 de x y x. Acá hay una asíntota que es pi sobre 2, y acá hay otra asíntota que es menos pi sobre 2. Entonces, arcotangente de cualquier cosa cuando tiende a más infinito da pi sobre 2, y cuando tiende a menos infinito da menos pi sobre 2.
Entonces, usando eso, usando esto, efectivamente van a poder ver, son, es media carilla, un poquito más, no es tanto, ¿eh? Esto me da 2pi. Y 2pi efectivamente, también si no les sale me lo piden y yo se los paso. Es justamente lo que me tenía que dar, ¿sí? Este, pero bueno, ¿alguna pregunta, Diego? ¿Está acá? No, no, lo sigo. Ah, qué alegría me da eso. Lo sigo atentamente. Sí, me pareció bastante complicado esto. Es como que requiere detalles, hay muchos detalles acá. No es que es algo muy difícil, es que es algo que tiene muchos detalles. Eh, pero bueno, nada, hay que ir practicando y discutiéndolo y tratar de ir incorporándolo. Si te parece bien, hacemos un intervalito, ¿querés? Bueno, bueno, Le damos, bien, espera, -25, -cuarto, -10, volvemos, ¿vale? muy bien, listo. Sí.